Hey yo, I'm eating Fun Dip right now. Not giving a fuck. Motores síncronos. Estos motores mantienen la velocidad proporcional a la frecuencia de 50 o 60 Hz. Poseen un estator de tal manera de producir un campo magnético giratorio cuando se lo excita con corriente alterna. Se utilizan imanes permanentes para este fin. Así se logra que el rotor enlace con el campo magnético giratorio del estator y gire a la misma velocidad de sincronismo del campo. Las aplicaciones de este motor síncrono son la velocidad constante, cualquiera que sea la carga e incluso aunque disminuya la tensión aplicada en tanto no se alcance la pérdida de sincronismo. Otra aplicación es que permite beneficiarse de un menor coste de kilowatt-hora, de una reducción de la potencia aparente instalada y de una inversión más reducida en las canalizaciones conductoras.
Sus características son el par que genera el motor proporcional a la tensión, el entrehierro relativamente importante, lo que aumenta la seguridad mecánica. Los motores síncronos de los motores síncronos se derivan el motor de reluctancia e histéresis. Estos se clasifican por la forma de construcción del rotor o por la disposición del arrollamiento del estator monofásico. A este tipo de motores, como reluctancia e histéresis, corresponden con el tipo 1 de motores. Construcción y principios de funcionamiento. Se basa en la propiedad del motor síncrono con rotor de polos salientes. El reducido motor de reluctancia está concebido a partir del motor de inducción, por lo que al rotor de jaula de ardilla se le han suprimido algunos dientes, por sectores con el objeto de lograr los polos salientes. Dado que este motor síncrono arranca como motor de inducción, los anillos que cierran las barras del rotor deben estar completos en toda la periferia, conservándose así el arrollamiento amortiguador en jaula de ardilla, utilizando no solo para el arranque, sino también proporciona suficiente estabilidad contra las oscilaciones cuando se alcanza la velocidad sincrónica. La puesta en sincronismo se facilita cuando la velocidad alcanzada como motor de inducción es tan elevada como sea posible. Para ello es importante hacer baja la resistencia del rotor. También mejora esta situación cuando menor sea el rotor más la carga acoplada al eje al cuadrado. El estator del motor de reluctancia puede ser del tipo de fase auxiliar, del tipo de condensador y de tipo bobina de pantalla, que esta también se puede llamar espirasombra. En la figura A representa una de las láminas dispuestas para un rotor destinado a un motor de reluctancia de 4 polos en el estator. El motor arrancará como un motor de inducción y se irá acelerando hasta una velocidad de escaso resbalamiento, carga ligera. El par de reluctancia nace de la tendencia del rotor a situarse por sí mismo en la posición de mínima reluctancia respecto al campo giratorio, a la onda del flujo, que gira en el entrehierro a la velocidad síncrona. En la figura B, en esta vemos representada la curva característica llamada par velocidad de un motor de reluctancia monofásico de fase partida. El alto valor del par de este motor está basado en la necesidad de obtener características satisfactorias. Para ello se hace necesario construir el motor de reluctancia con una estructura equivalente a un motor de inducción de 2 a 3 veces mayor la potencia que el síncrono. En este esquema es el tipo de motor de reluctancia variable. Este tipo de motor utiliza el rotor con bajo contenido de carbono. El rotor también posee dientes que mejoran la rotación. Los cables del devanado están puestos de manera diferente. Todos los cables tienen una terminal común que se conectará al voltaje de entrada. El otro lado de los devanados se mantienen separados para mejorar el funcionamiento de este motor. Se pueden añadir más dientes al rotor. Este motor rota porque cada cable se energiza por separado, creando una polaridad en el estator del motor. El rotor gira disminuyendo la reluctancia del flujo magnético. Las partes más importantes de un motor síncrono de reluctancia son el devanado del estator, eje, tapa frontal, bornes de conexión, rotor, jaula de ardilla y un ventilador.
A continuación vamos a presentar un ejercicio, un problema. Dice, se desea instalar un motor síncrono en una fábrica con la doble finalidad de suministrar una potencia mecánica útil de 60 kW y mejorar el factor de potencia del suministro eléctrico de 0.6 a 0.85. La potencia eléctrica absorbida por la fábrica es de 300 kW, 350 kW. ¿Cuál deberá ser la potencia aparente en kilovolts ampere del motor síncrono, admitiendo que su rendimiento es igual a 0.9? Solución. Para determinar la potencia total absorbida por la fábrica, trabajando el motor síncrono a plena carga, para sacar la potencia, se divide lo que son la potencia mecánica útil, que nos da 60 kilowatts, sobre el rendimiento, que es igual a 0.9. Y el resultado de esto se suma a los 350 kilowatts, que es la potencia eléctrica absorbida por la fábrica. Esto nos da un total de 416 kilowatts. Esto es de aquí determinamos la potencia total absorbida por la fábrica. Para determinar la potencia aparente se divide la potencia total, que son 416 kilowatts, sobre el 0.85, que es el factor de potencia del suministro eléctrico. Esto nos da un total, ya en la división, nos da un total de 489.4 kilovolts ampere. Y para determinar la potencia reactiva total, esta se saca con la potencia aparente, se multiplica por el seno de el punto 0.06, que es la potencia del suministro eléctrico. Entonces ya 0.052, y en total da 257.4 kilovolts ampere. Para determinar la potencia aparente y reactiva antes de instalar el motor, se divide lo que es los 350 de la potencia eléctrica absorbida por la fábrica, se divide entre el factor de potencia del suministro eléctrico, que es 0.06. Nos da en total 583 kilovolts ampere. La potencia reactiva que deberá suministrar el motor síncrono. Se determina con una resta. Y ahí tenemos la última fórmula, que es la de potencia aparente del motor síncrono.